Queridos hermanos, nuevamente tenemos la oportunidad de estar frente sobre esta cámara para entrar en esta relación con Dios, la cual vamos a ver qué enseñanza nos deja. Antes que todo, entremos en oración. Papito hermoso, gracias por este momento, Señor, que permitiste que restauraran la energía eléctrica, Señor, y no dejaste, bendito Dios, que tal vez lo que se prepara, Señor bendito, se perdiera, Señor, porque sabemos que tú, bendito Dios, en todo nos pruebas también, Señor, y por lo tanto, Señor, te damos gracias, Señor, y también, bendito Dios, te entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, las preocupaciones de la iglesia, del pueblo, Señor. Colocamos en tu altar, bendito Dios, porque todos necesitamos, bendito Dios, de esa voz tuya, Señor, que tú usas, bendito Dios, que tú transmites. Gracias, Dios, por eso, Padre Santo, empodéranos, Señor, y somete todo intelecto humano, Señor, que no hablemos en la carne, que seas tu palabra, bendito Dios, rompiendo cadenas, que sea tu palabra, como dice tu palabra, bendito Dios, es una espada de dos filos, que atraviesa hasta los tuétanos y hasta el alma, Señor, y tal vez muchos necesitamos, bendito Dios, entender muchas cosas, Señor, porque es de la única manera, bendito Dios, que tú pones en nueva unción, porque por eso abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para vaciar todo lo que hay en nosotros, heredado, cultivado, Señor, ya que todos venimos, Padre Santo, arrastrando, bendito Dios, muchas cosas que aún todavía, Señor bendito, emergen en nuestro corazón, todavía nos enojamos, todavía, Señor bendito, te fallamos ante tus ojos y ante los demás. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por todas esas faltas cometidas por nuestra negligencia, Señor, y todos esos pecados que cometemos de manera consciente o inconscientemente, Señor. Pero de igual manera, Señor bendito, estoy aquí, Señor bendito, para darte gracias, Señor, porque permitiste, Señor, como te digo, Señor, que se restaurara la energía, Señor, y así poder transmitir el tema, Señor. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la adoración y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, como para Dios nada es imposible, pues, como podemos mirar, estaba yo un poco triste, porque ya uno se enseña a dar los temas que, pues, uno hasta los prepara y quiebra cabeza pidiéndole a Dios que nos ilumine, porque uno no puede dar los temas en la carne. Entonces, Dios ha permitido que se suscite eso, porque sabemos que Dios en todo nos prueba, la tolerancia, la paciencia, para ver qué hacemos, renegamos o qué hacemos. O en verdad, cierto, tenemos el poder de aprender a esperar, el poder de calmarnos. Todo eso, como decía la palabra ayer, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad y poder. Entonces hoy retomamos nuevamente. El capítulo que corresponde para hoy es Apocalipsis capítulo 11. Y el tema dice, enviados a proclamar tu palabra. Enviados a proclamar tu palabra. Sabemos que para ser enviados no es fácil, porque requiere valentía. Sabemos que antes de conocer del Señor no éramos capaces de ir ni siquiera tal vez a la tienda, o tal vez a pagar una factura al centro, porque nos moríamos de miedo. Entonces sabemos que todo es un proceso, y Dios por eso aquí, como dice, enviados a proclamar su palabra. Y en este tema encontramos aquí, dice, sabemos que antes de ir a trabajarle a Dios o en cualquier área, ya sea física, mental, emocional, espiritual, se necesita de una preparación previa. Entonces sabemos que humanamente, como decimos, humanamente somos incapaces hasta de hablar o de poner la mirada al frente, y por eso a veces tenemos que pasar por diferentes situaciones. Todo nos deja un aprendizaje. En este capítulo Dios dispone usar a 2 testigos, dice. Veamos lo que nos dice versículo 3, ya entrando en el tema. Veamos lo que nos habla. Yo les daré poder a mis 2 testigos. Ellos profetizarán durante 1270 días. Durante 270 días vestidos de luto. Entonces miramos aquí 2 cositas importantes. Dice que los enviará a predicar durante... un primer detalle aquí que encontramos dice
yo les daré poder a mis 2 testigos. Pero miramos que estos testigos aquí no llevan el nombre de ninguno. Aquí ni siquiera lo nombra decir, digamos, el testigo es Juan. No, aquí no nombra ni a Juan ni a ninguno de los discípulos, no nombra. Dice, enviaré a mis 2 testigos. Entonces, esos testigos, pues en ese tiempo, pues Dios sabe quién eran ahí esos 2 testigos. En este tiempo nosotros seríamos nosotros los testigos, los que ya conocemos. A nosotros es que ahora ya el Señor, como decimos, ya nos ha preparado año tras año, por eso decimos tenemos una preparación previa. Entonces ahora aquí nombra 2 testigos, por eso no están los puestos los nombres. Ese es un detalle ahí, que no llevan nombre los 2 testigos. Entonces testigos puede ser tú, yo o a las personas que Dios está utilizando, porque ya somos testigos de muchas maravillas que Dios ha hecho, de cómo también se ha tenido que reprender, ha reprendido. Hemos sido testigos cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestra zona donde vivimos. Estamos viendo que estamos siendo testigos de las maravillas de Dios, o tal vez otros han sido testigos, hemos sido testigos de que tal vez, muchos tal vez han sido disciplinados, o en la misma casa miramos ciertas situaciones de las cuales somos testigos también nosotros en este tiempo. En ese tiempo aquí habla de 2 testigos, como decimos, no se miran los nombres, ahí no se miran los nombres. Entonces dice, serían, versículo 3, ¿dónde estoy? Y les daré poder a mis 2 testigos. Imaginen, otro detalle aquí, que estos 2 testigos tendrán poder. Y sabemos que Dios, a los que utiliza, a los que forma, no los manda con las manos vacías, les da un poder, porque como decimos, antes éramos incapaces de hacer, ni siquiera ir a la tienda, éramos incapaces de subirnos a un bus, porque inclusive a uno le pasaba, digamos, uno se subía a un bus y era incapaz de decirle al Señor, pare, que aquí me bajo. No, uno de los nervios ni hablaba. Por los traumas que uno cargaba, uno era incapaz de comunicarse con alguien. Entonces, cuando nosotros no tenemos el poder de Dios, somos incapaces de soportar, nos desvanecemos si alguien nos hace una mala actitud, una mala cara, o nos dice una mala frase, porque no tenemos el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios decimos, no, eso alguna enseñanza me da, pues no importa que me mire mal. Lo importante es que yo tengo el poder de Dios y me ha dado el poder para aguantar. Porque si no tenemos el poder para aguantar esa profesora, no tenemos el poder para aguantar ese vecino, y en cambio, cuando conocemos de Dios, Él nos dota de ese poder para poder soportar. Eso les hace a los 2 testigos, les daré poder a mis 2 testigos. Dice, ellos profetizarán durante 1270 días vestidos de luto. Encontramos también aquí que le reseña los días que él tiene que profetizar. Sacamos la cuenta con mi hijo, le digo yo, o sea, más o menos cuántos días sería que ellos tenían que profetizar. Le decía yo, 1 año tenían que ellos arriesgarse profetizando. Entonces, pues mira, decía, no es 1 año, tal vez vienen siendo como unos 9 meses. Si no estamos mal, un tanto de unos 9 meses puede ser lo que a ellos les tocaba profetizar día tras día, tenían que ellos ir profetizando. Y ya les había dado el poder. Ya de ellos dependía si obedecían o no obedecían. O eran como Jonás, que les dijo que vaya y predique, que vaya y que les diga al pueblo que se arrepienta. Y él tomó la decisión y se fue. Sabemos que él se fue en un barco y todo eso causó un caos. Entonces de nosotros depende. Nos dan que prediquemos, digamos que en mi caso, o cada uno de los que ya estamos comprometidos con esta área de transmisión cada día, de que profeticemos. Y entonces eso es lo que a uno, por ejemplo, ya tenemos, como se dice, pues como esa tristeza, pues a mí me tocaba este tema, qué pena yo que lo había preparado, dice uno, no, y justamente, vea, se va la energía, desde anoche estaba fregando, estábamos sin energía. Entonces, pues uno ya tiene ese compromiso, pero cuando ya uno ya siente amor por la causa, ya Dios le ha dado el poder de hacer eso, porque como decimos, antes éramos incapaces de mirarnos de frente, o de hacer un mandado, de subirnos en un bus, mucho menos un taxi, o de ir al mercado, ¿no? Eso era un caos, uno ya se imaginaba tonteras, muertos de miedo. Aquí ellos ya están, les dice que tienen el poder.
Si decimos que tenemos el poder, entonces ya somos capaces de predicar. Ellos tenían que predicar, dice aquí, durante 1270 días, vestidos, y aquí también les dice la forma como tenían que ir a predicar. La forma de ellos dice, y vestidos de luto. Imagínense, si hablamos de luto, puede decir uno, no, pues las personas de luto pues van de negro, van cabizbajos, van, ¿cómo se dice? Con el autoestima por el suelo, incapaces. Pues si Dios les dio el poder a ellos, ya el luto, ¿por qué dice luto? Porque ya han sido procesados ellos. Ya ellos el poder ya lo llevan por dentro, así pueden ir vestidos de luto, pero si les toca ir a predicar, ellos tenían que sacar la garra, tenían que sacar, como se dice, ese potencial que Dios les había dado. Y les advierte para que vayan, como se dice, humildes, que vayan de manera sencilla, que no vayan le tocó irse a predicar a tal parte, ahora si no, pues si no tienen traje, era para que no saquen pretexto, vayan sencillamente. Vayan sencillamente. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Vayan de dos en dos. Por eso aquí también hay un título, dice, los dos testigos. Les manda de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque si el uno de pronto por alguna razón pues no tiene suficiente potencial, o de pronto el otro tiene más capacidad para expresarse, o tal vez la del otro es la voz un poco más sonora. Entonces tienen que darse el respaldo el uno, o el otro de pronto sepa más de la Biblia, tenga capacidad más de memorizar. Entonces les dice que vayan de dos en dos, pero de luto. Pero decir de luto no quiere decir que no van con el poder de Dios. Ellos tienen que ir, así les dice, vayan de luto. Dice, de dos en dos, vestidos de luto. Entonces da a analizar, dice, pero pues, ¿cómo va Dios a mandar a una persona que está de luto? Pues como si está perdido un familiar, o tal vez está con pena, perdió el trabajo, o tal vez le pasó algo y está de luto, está triste, y todavía lo manda más encima Dios a predicar. No, pues en qué cabeza cabe, dice, no va a ser capaz. Pero yo analizando en otra versión encontraba otra aclaración acerca de esa frase, dice. En otra versión nos dice, me encuentro en otra versión que dice que los testigos, versículo 3, tenían que tener, dice, en otra versión dice, versículo 3 mismo, tenían que tener una apariencia áspera, dice en otra versión. Aquí ya no habla de luto, habla de una experiencia áspera, porque el combate que iban a hacer, digamos, con el cual ellos tenían que presentarse, no iban a ser cabizbajos, ni tenían que tener autoridad. El poder de Dios nos da esa capacidad de ser ásperos, de hablar de forma, digamos, tajante, porque el hablar de Dios es un combate, porque se va a tratar de someter pensamientos, se va a tratar de someter argumentos, de pensamientos. Entonces dice que eso tenía que ser, esto va a ser como un combate. Entonces ahí se identifica aquí, dice, porque ellos tenían que ir de manera áspera, dice. No, en esa otra versión no habla de luto, habla de que iban de manera áspera, porque el asunto era un asunto de combate. Tenían que tener una actitud un poco violenta, dice, ya que lo que iban a tratar era algo difícil. Se trataba de tal vez una confrontación, y eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, el luto, pues, tiene que definirlo de muchas maneras. No porque está en luto, no porque está cansado, no porque ha sufrido alguna percance. Eso tiene que hacerlo a un lado, la pena a un lado, ponerla a un lado, todas las falencias que tiene, y vestirse, como dice aquí, de manera áspera. Ponerse la armadura de Dios, porque el combate va a ser difícil. No sabemos con qué tenemos que a veces encontrarnos. Porque uno dice, ya me preparé y todo eso, pero usted no sabe con quién va a tenerse que enfrentar. Con personas crueles, con personas, digamos, que no conocen de Dios. Y que tal vez de pronto, como le decía yo a alguien, uno hasta tiene que exponerse a esas personas. Que de pronto están tan endemoniadas que ya
de pronto lo pueden estar empujando a uno o de pronto le empiezan a reírsele a uno. Entonces ellos tenían que estar preparados y como dice, pues si tienes un problemita que parece como un luto, una tristeza, hazla a un lado y acá como dice en otra versión, pues entonces ahora ponte la armadura de Dios, ten una actitud áspera, o sea que no te agaches, no vayas ahí, digamos, todo tímido, ni demostrando que pues tienes un bajo perfil, pues tus problemas sí los tienes ahí, pero en la otra versión dice, tienen que irse de manera áspera, porque se trata de un combate. Y eso es lo que los mandaba el Señor a estos dos seres aquí, como decimos, no tiene nombre. Pero si continuamos aquí, también dice, ya pasando al 4, dice, estos testigos son los 2 olivos y las 2 lámparas que están ante el Señor de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño a los 2 testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. En el 4 y en el 5 miramos cuando dice estos 2 testigos son los 2 olivos. Inmediatamente los que ya hemos profundizado en la palabra, se nos viene que ya el libro de Zacarías capítulo 3, capítulo 4. En Zacarías capítulo 3 nos habla, ya por el tiempo y todo no podemos como profundizar mucho, pero ya en Zacarías capítulo 3, en el 3 vemos que se habla de Josué, el cambio de vestiduras. Y como el acusador empieza a atormentarlo, dice, pero ¿quién era Josué? Era un pecador. Y dice que Dios le manda un ángel y el ángel le dice a Satanás, que Dios te reprenda, le dice. Porque él salió de los tizones del infierno y ahora Dios le está cambiando. Así éramos nosotros también. Dios lo va a utilizar a Josué. Y el otro testigo, pues también se nos viene a la cabeza en Zacarías 4, donde también le dice a Zorobabel, le dice el ángel, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Es con el poder del Espíritu Santo es como nosotros vamos a ir a combatir. Ya no con palos, ni con azotes, ni con nada. Es con el poder de la boca, con el poder de la lengua. Es como tú vas a combatir. Y si vamos ahí, vamos a mirar también. Ahí nos habla también ya de cómo Dios les da el poder, dice. Por eso aquí empieza y dice, versículo 5, si alguien trata de hacerles daño a los 2 testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tiene el poder de hacer que el agua se convierta en sangre, de enviar toda clase de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran. Entonces, miren, ya nosotros apenas somos un instrumento de Dios. Ya nosotros tenemos que dejar que Él nos use como Él quiera, porque como decía la hermanita Jeneyer, no sientes que no tienes ese poder para hablar, para expresarte, pues pídele a Dios ese poder. Mire acá, Dios ya los estaba dotando. ¿Cómo iban a ser ellos capaces? Dice, hasta el punto de que ellos podrían derribar y matar con fuego que sale de su boca. Sabemos que la palabra de Dios es un fuego. Entonces, ¿qué hace? Señor, dame el poder para poder hablar, porque no soy capaz de hablar, no soy capaz de derribar argumentos, no soy capaz de hacer tal cosa, de hacer ese mandado, tengo miedo. Le dice, tiene ese poder, y en ese poder su palabra que sale de su boca va a ser una orden. Y hay del que se meta con ustedes, dice. Ustedes pueden desatar una profecía, pueden decir que están vencidos, ya están bajo sus pies, que esos enemigos están vencidos, pero creer que ya tengo ese poder para decir ese enemigo está vencido. Esa persona altanera está vencida, estaba bajo los pies del Señor Jesús. Porque si nos llenamos de miedo, Dios no quiere que tengamos ese miedo, sino que lo busquemos y le digamos, Señor, esto está pasando con X, con Y persona, yo humanamente no puedo cambiar a nadie. Esa persona es así, es asá. Yo me dirigí a Dios acerca de una familia, de una señora que tiene unos 2 muchachos que se drogan. Y ellos siempre andan con ese frasco de boxer. Y yo le dije al Señor, ay, Señor bendito, ya uno les ha hablado y siguen. Y es como si lo tomaran como en burla. Tú verás lo que hace. Y justamente el domingo tuvieron una pelea y tenga. Hasta ahí llegaron. Como no quieren a las buenas, ¿qué hace Dios? Pues Señor,
Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero sí tú puedes tratarlos, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no podemos meterle cualquier basura a nuestro cuerpo. Ya se les ha hablado. Y ellos prefieren seguir en desobediencia, prefieren ellos seguirse metiendo vicios. Y entonces, mire, todo eso, no nos deja las cosas a Dios. Dile, Señor, pues, si me vas a usar, pues se basa en lo que hecho está, porque hay que creer también en que Dios va a actuar de esa manera, porque a sus hijos no los va a dejar avergonzados. Miramos también el versículo 5 y 6, que nos enseña, Dios empodera a sus siervos porque con algo o con alguien tendremos que batallar. Entonces, por eso decimos, nosotros humanamente no podemos hacer nada por nadie, pero si le pedimos el poder a Dios, Él nos va a ayudar a batallar. A veces Él nos despierta a la madrugada y entonces uno dice, ay Dios mío, no sé por quién orar, pero voy a orar porque no sabemos con quién nos toca lidiar. Nos tocará lidiar tal vez. Entonces Dios, danos el poder para orar, pues orar por toda la humanidad, orar por nuestros seres queridos, orar para que tu misericordia los alcance, los proteja. Entonces mire cómo Dios los va a empoderar. Y entonces a estos dos testigos, que ahora somos nosotros, porque aquí no hay nombre, como decimos, aquí habla de los 2 olivos, yéndonos nuevamente a Zacarías, pero en estos tiempos ya nos está hablando a nosotros, ya nos hemos alimentado de la palabra. Entonces, como ayer nos recordaba la hija del pastor, decía, pues si no tienes poder, pídele a Dios, pídeles el poder, como dice en Timoteo, en 2 Timoteo 1, versículo 7, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad y poder. Si yo tengo autoridad y poder para hacer ciertas cosas, pues las hago sin miedo. El miedo se va, como dijo, tenemos que decir, miedo, te vas de mi vida. Ahora yo ya tengo el poder, yo como sierva de Dios ya tengo el poder. Entonces vamos al versículo 7, 8 y 9. 8 y 9. 7, 8 y 9. Cuando los 2 testigos terminen de dar su mensaje, la bestia sale del abismo, los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuernos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irán a ver los cuerpos de los 2 testigos durante 3 días y medio y se negarán a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte, harán fiesta y se darán regalos, porque estos 2 profetas los atormentaban. Entonces sabemos que a una acción hay una reacción. Muchas personas cuando les decimos algo, va a haber esa confrontación. Entonces como decimos a una acción hay una reacción. Los profetas que estaban haciendo durante esos días, como decimos, durante 9 meses que les estén confrontando, que les estén diciendo, ustedes son perezosos, ustedes son siervos negligentes, ¿qué hace? Se los atormenta, porque a nadie nos gusta que nos llame la atención, porque eso es un tormento. Entonces, a ver, nos dicen somos negligentes, descuidados, todo dejamos para lo último, no les va a gustar, sabemos que van a hacer mala cara y entonces dice que eso les va a atormentar. También ahora, en estos tiempos dice que las palabras que lo que ellos pregonaban, lo que ellos predicaban, los atormentaban y estaban felices. Estaban felices como miramos lo que pasó con Jesús. Ellos pensaron que porque lo mataron, después ellos podían hacer las fiestas que sean. Y sabemos que a los hijos de Dios, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Entonces sabemos que la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque Dios va a permitir que ellos resuciten de nuevo. Entonces miramos que lo que nosotros decimos o escuchamos nos va a atormentar o nos va a edificar. Para los que no conocen de Dios les va a atormentar, porque dicen, no, ya llegó esa señora, ya empezó, o si es en la católica mismo también dicen, no, ese padre, pero no. ¿Quién le diría que pasa esto acá? ¿Quién? Ya, no, pues ya me lo has hecho a mí. Muchas veces se oye, dicen, no, es que hay sacerdotes que se meten tanto en la palabra y muchos ya empiezan a hablar de que la corrupción está en todas partes, que hay gente que vive en adulterio,
que están robando. Entonces hay personas que están en el templo y ya dicen, me lo has hecho a mí. Entonces ya dice que eso les causa, ¿qué? Como tormento. Es un tormento. Y cuando ya el sacerdote le llega el tiempo, como ellos los tienen 4 años y se van, pues se ponen contentos. Y si les pasa alguna cosa, la misma dice, bien hecho, eso le pasa por quien lo manda a meterse en nuestras vidas. Entonces a nadie nos gusta no les gusta que les llamemos la atención, porque eso va a ser como un tormento. Porque si el padre empieza a hablar, o el líder religioso que está predicando en el templo empieza a decir, no, pues es que ustedes no llegan temprano, entonces ya uno dice, no, ¿será que me las está echando a mí? O así alguna cosa. Entonces todo eso causa un tormento y muchos se resienten y no van más porque empiezan ya, no les gusta. Entonces cuando pasa algo, muchos se alegran, dicen, no, por fin se acabó esa persona. Pero lo que ellos no saben es que Dios también tiene su propia estrategia. Versículo 11 nos dice, pero después de los 3 días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Entonces sabemos que Dios, a veces nos sentimos morir porque, digamos, encontrarnos con ciertas situaciones, a veces como que nos desgasta eso, como que a veces nos sentimos morir. Y de pronto el enemigo va a decir, no, por fin lo vencimos. Miramos en las redes como hablan mal de los protestantes, como hablan mal de las iglesias. Entonces a uno lo hace, eso es como hacerlo morir a uno, porque uno dice, no, pues al fin, ¿qué? ¿Es verdad o es mentira? Pero Dios, cuando ya nos da el resultado, vemos como que los muertos son ellos, como le decía yo de los muchachos. Uno dice, no, es que eso no hay cuándo cambien, Dios mío. Pero cuando ya uno le dice, no, ya pasó eso, mire que ese muchacho por ponerse así, ya ahorita ese muchacho ya está hospitalizado, está mal. Entonces uno dice, no, pues ahora yo soy la que yo he visto la respuesta de Dios, he visto que Dios me da como ese aliciente y eso es como si uno resucitara. Uno dice, no, sí valió la oración, sí tengo que levantarme nuevamente de ese estado donde me hacía sentir mal a mí, que me hacía sentir como que me muero. Y cuando yo veo la respuesta de Dios, como que uno dice muchas veces, pues es malo reírse del dolor ajeno, pero uno se sonríe por dentro porque no, pues es que esa persona me tenía pero como atormentada, y tal vez hasta me estará deseando mal. Pero cuando ya vemos la respuesta, dice, no, esto sí, mejor dicho, Dios actuó. Y los avergonzados son ellos, los que ahorita en este momento se sentirán como muertos, son ellos, porque que digan, no, pues le fregó la cara, mire que le cortaron la cara, la cabeza está hecha una nada. ¿Por qué? Porque ellos primerito pensaban que lo iban a humillar, lo iban a matar a uno, que con eso ya uno se iba a desanimar y se iba a sentir como muerto, desgastado. Pero cuando ya ve la respuesta, uno como que dice, no, pues el muerto es él, yo estoy resucitando porque Dios sí me está usando. Y eso es lo que estaba pasando aquí, dice que Dios permitió que resucitara, y todo por mirar los resultados. Miramos también el poder que Dios les daba, no los manda, como decimos, a sus hijos, Dios no los deja, digamos, sin armas, Él les da el poder, dice, versículo 2. Pero no midas la parte de afuera, dice, del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Dice, yo les daré poder a mis 2 testigos. Mire que si nosotros, como dice aquí, ellos tal vez los insultarán, ellos no creerán lo que estamos hablando, pero dice que Él les dará el poder a los testigos. Entonces nosotros, ahora somos nosotros los testigos, los que nos toca cada día dar un tema. Estamos testificando de las cosas que estamos viviendo, que estamos experimentando en este tiempo, de cómo el enemigo no le gusta que les esculquen, no les gusta que les hagan interventoría, eso no les gusta porque no les gusta que llegue alguien honesto a que digan, mire, esto está pasando aquí, esto no está funcionando así, el pueblo está cohibido, el pueblo está amargado, el pueblo está perdido. Y cuando llegan ellos ya les predican, entonces dice que no les gusta, a muchos no les gusta. Estamos viendo en estos tiempos también que muchos reviran, muchos calumnian, no hayan cómo hacerlos caer, y muchas veces les dicen hasta renuncien, entreguen el poder. Pero si yo conozco de Dios y sé el poder que tengo para gobernar mi vida, para gobernar mi casa, ahora yo soy testigo, ahora Señor, empodérame, porque si yo tengo que ahora ser la cabeza de la casa, pues si de pronto el marido
por su terquedad, por sus costumbres, les cuesta. Entonces Dios nos puede empoderar a las mujeres también para que nosotros tengamos esa autoridad de predicar, de pregonar la palabra. Aquí les da, como decíamos, como 9 meses, pues a nosotros es siempre, siempre. O puede ser 7 meses, como Jesús les dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues 70 veces 7. Puede ser también durante 7 meses que ellos tenían que predicar. O sea, siempre, siempre estar predicando. 7 meses, 9 meses, lo que sea, lo que Dios permita que prediquemos, pero nosotros ahora somos los testigos. ¿Por qué? Porque nosotros, como decimos aquí, hemos sido enviados a proclamar su palabra, como decimos el mensaje. Y entonces mire cómo los siervos reciben el poder de Dios y también lo nombra aquí en el versículo 16. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta tocar el suelo, dice. También nos habla de cómo ellos ya después de que ellos ya han trabajado, entonces ahora sí pueden, como se dice, sentarse tranquilamente porque usted ya con su deber cumplido, ya usted respira. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahorita hubo este percance de la energía, es como que se intranquiliza uno, porque uno dice, Dios mío, ¿y esto qué pasó? Yo ya tenía el tema, pero cuando uno ya da como que da ese respiro, uno dice, no, pues ya cumplí. Ellos aquí da a entender de que ellos ya habían cumplido y estaban sentados tranquilos. Entonces lo mismo pasa con el tema que nos toca a cada uno de nosotros, dar el tema, porque para eso nos ha empoderado, para eso nos ha dado el poder. No solamente les dio el poder, como decimos a Josué, les dio el poder a Zorobabel. Ya entendemos que nuestro poder no se trata de golpes, de insultos, de ultrajes, sino le dice a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Si yo invito al Espíritu Santo a que more en mi corazón, voy a tener la capacidad de sonreír, de perdonar, de amar, de estar alegre. De mí depende qué escojo. ¿Me la amargo por la actitud de mi pareja o me pongo feliz? Estoy aprendiendo, porque igual estoy aprendiendo a lidiar, me estoy aprendiendo a controlar mis emociones. Entonces, porque nada es perfecto. Todos, si ellos tenían que lidiar, gente de la antigüedad, lidiar con un pueblo, nuestro pueblo ahora es nuestro hogar, donde tenemos que aprendernos a lidiar los unos a los otros, comprendernos, no burlarnos del que no sabe, sino que más bien saberlo escuchar, analizar por qué está hablando así, para yo poderle darle un consejo y no morirme junto, como decimos, porque el otro llega deprimido, con una actitud todo caída, la autoestima por el suelo. No, al contrario, tengo que demostrarle que soy una hija de Dios, que Dios me ha empoderado para eso. Como decía una hermana una vez, decía que allá en donde ella estaba aprendiendo, a veces hasta tienen que tener un poquito de psicología para saber detectar esa persona qué situación está viviendo, para estimularlo, para que se levante. Entonces miramos que después de haber trabajado para el Señor, dice que los ancianos se sentaron a adorar a Dios. Y eso es lo que nos queda. Señor, pues yo ya cumplí, pues no es mi guerra, sino es tuya, como dice Éxodo 14:14. Y dice, no se preocupen, dice, esta guerra no es de ustedes, esa guerra es mía, ustedes avancen. También le dice al rey Ezequías, creo que es que le dice, pues no es tu guerra, esa guerra es mía, yo sé lo que voy a hacer con ellos. Tú no te preocupes, tú únicamente pues prepárate. Y nosotros tenemos que decir, Señor, empodérame. Todo lo que yo tengo que hacer, Señor, empodérame. Para hablar, para lidiar con algo, porque si nos desesperamos, no somos capaces de nada. Entonces, mire, una cosa, por eso decimos, una cosa es con Dios y otra cosa es en la carne. Había una muchachita que le dejaron encargado un bebé y estaba desesperada. Decía, no, yo no puedo, vecina, no será que usted me ayude a tener este bebecito, es que no puedo, yo no hay yo cómo callarlo. Pero uno le dice, Señor, por favor, toma el control del niño, algo le pasa. Y uno va empezándole a sacar estrategias, los hace brincar, los hace saltar, hasta que llega a su propia mamá y se los lleva. Entonces, de eso se trata, son problemitas que nosotros tenemos que aprenderlas a solucionar. Pero antes debemos de pedirle a Dios que nos empodere. Si tengo que hablar ante el público, que me empodere, que tenga una fluidez para hablar. Si tengo que ir a hacer un mandado, pues ya voy con la seguridad de que Dios va a estar a mi lado. Con eso terminamos, hermanos, y como conclusión, pues Dios no se queda con nada y Dios sabe cómo hace las cosas. A veces también nos prueba a ver de qué estamos hechos.
a ver si tenemos ese poder o no tenemos ese poder. Entonces así terminamos, invitándolos para el día de mañana, para otra fascinante historia de la palabra de Dios, y también invitándolos al culto del domingo y el jueves también por transmisión que se hace mediante estos medios de comunicación, y agradeciéndoles a todos los que se han comunicado en este momento. Papito hermoso, gracias por este momento, Señor, que nos has enseñado, Señor, que debemos de buscar ese poder, porque tú nos dices en 2 de Timoteo, 1:7, nos dice que tú nos has dado el poder, que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de autoridad y poder. Entonces, enséñanos a descubrirlo, enséñanos a ser pacientes, amables, si nos toca hablar a alguien, que no nos dé miedo, que si tenemos que a veces levantar la voz, como dice, no vayamos de luto demostrando debilidades, sino que vayamos empoderados y sabemos y entendiendo que es una batalla que tenemos que librar cada momento, cada instante, donde tú lo permitas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.